momento, bienvenidos a este espacio de 50 minutos en el cual el objetivo es prepararnos para lo que viene y dejarles un mensaje a su corazón, a su mente, a su cuerpo, a su esencia, a sus emociones, para que de alguna manera refuercen todo lo que ya se viene haciendo con esta cuarentena y con esta, digamos, nueva forma de hacer las cosas. ¿Cómo liderar en momentos de verdad? Efectivamente, un momento de verdad estamos viviendo toda la humanidad. Esto nos compete a todos. Digamos que alguien decía en estos días, estamos juntos en esto, y es cierto, estamos juntos en esto desde diferentes perspectivas, pero pues nos compete a todos el momento. Y liderar en momentos de cambio, pues significa que nos han hablado de cambio durante toda la existencia, adaptarnos al cambio, adaptarnos a lo nuevo, adaptarnos a la tecnología. Venimos de una era industrial bien marcada por la operatividad, pero estos momentos de cambio nos está exigiendo que cada uno desde nuestro puesto de trabajo en casa estemos liderando nuestra propia acción, nuestra propia, no solo nuestro propio trabajo, sino nuestra propia casa, nuestra familia, desde la perspectiva donde estemos, con familia, sin familia, pero en este momento es un tiempo de cambio. Esa palabra cambio a veces es fuerte para los seres humanos, pero pues cómo estamos reaccionando a ese cambio en este momento cada uno de nosotros. Es una pregunta: ¿cuál es la emoción descrita en una palabra que está marcando este momento de su vida? Y me gustaría que a través del chat ustedes compartan cuál es esa emoción descrita en una palabra, qué es lo que más ha resonado en su cabeza o lo que más ha escuchado en el entorno. Es como de alguna manera hacer una catarsis ahora mismo de poder transmitir eso que más ha resonado en nosotros y que más nos ha colmado en este momento la tranquilidad. Una palabra a través del chat. Ahora nos vamos a devolver a mirar qué palabras escribimos que resuenan en cada uno de nosotros. Estamos haciendo un estudio con esa pregunta para saber qué es lo que más resuena en este momento en nosotros desde nuestra emoción. ¿Listo? Ese estudio se hizo en Brasil, ¿sí? Y la palabra que más se repite en todas las personas es esa palabra que ven ustedes ahí grandota, la incertidumbre, seguida por otras tantas palabras como la ansiedad, el miedo, la angustia, la impotencia, la tristeza, la preocupación, los cambios, ¿sí? El 29% de personas respondieron la misma palabra, incertidumbre, ¿sí? Porque nadie sabe qué va a pasar, nadie tiene claro qué viene para ninguno de nosotros. Lo único que podemos tener claro es este momento. Por eso liderar en momentos de verdad significa pararnos en el presente. Y para eso, si estás haciendo algo en este momento que distraiga tu atención, concentra tu atención en este momento. Entonces, las palabras como el miedo y la ansiedad, pues se repitieron pues, seguidas por el 5%, y las palabras tranquilidad con el 2% de los entrevistados, y esperanza. Entonces, pocas personas, y por eso estamos haciendo ese estudio aquí en Colombia, para saber cómo es la respuesta en este momento de verdad para las personas, para los líderes. Entonces, a través del chat quisiera que ahora podamos hacer el recuento de esas palabras que han marcado en este momento su existencia, y que sean palabras auténticas para todos, para poder hacer ese análisis. ¿Qué hacer cuando el mundo se detiene? Y eso es algo que nos han dicho los medios de comunicación. Vemos ciudades solas, nos vemos solos, de alguna manera físicamente. Lo que está afuera está quieto en este momento. Se detuvo el mundo, pero piense cada uno en este momento si usted sigue respirando, eso no se ha detenido. Usted sigue sintiendo, tampoco se ha detenido el sentimiento, la emoción. Usted sigue trabajando desde casa, usted sigue apasionado por sus sueños, ¿verdad? Eso no se ha detenido. Eso sigue de alguna manera vivo para nosotros. En algún momento volveremos a la normalidad, y esa normalidad seguramente tendrá unos matices diferentes, unos matices nuevos. Habrá cosas que no han cambiado, pero digamos que eso, relacionar el mundo detenido es el mundo que está afuera, no mi mundo interior. Ese está más vivo que nunca, y creo que para todos se conectan con lo que estoy diciendo, porque es real. A mí me pasa eso, que puede que no me pueda mover mucho en este momento a hacer las actividades que estaba acostumbrado a hacer, pero se han movido otras cosas que no estaba acostumbrado a hacer en este momento. La reinvención tiene lugar cuando una persona ha de enfrentarse a un cambio importante en su vida o su entorno, negativo o positivo, que suele ocurrir de forma inesperada. Este evento inesperado para todos
como dice el Doug Guzmán, es un entrenamiento forzado. Yo le agregaría un entrenamiento reforzado o forzado en algo que yo llamo la confianza, ¿sí? De forma inesperada, ¿cómo nos estamos reinventando nosotros? Díganme ustedes, si ustedes como líderes de sus grupos o tienen líderes por encima de ustedes, no se ha reforzado en este tiempo la confianza, porque antes estábamos acostumbrados a hacer seguimientos, y en este momento, ¿qué ha pasado? Que hemos tenido que reinventar eso y necesitamos reinventar no solo la confianza, sino la manera como veníamos haciendo las cosas. Casi siempre en las crisis, si usted piensa en una crisis que haya tenido previa a esta, casi siempre en las crisis que nos suceden, nosotros nos reinventamos. Crisis emocionales, crisis laborales, crisis personales o a nivel de equipos de trabajo, casi siempre en los momentos de conflicto, en los momentos de verdad es cuando nosotros solemos reinventar eso. Parecía que veníamos a un ritmo acelerado en esa reinvención, sobre todo en tecnología, pero esto nos cogió y nos dijo o se reinventa la manera como hacemos las cosas. Todo no va a ser virtual, seguramente vamos a volver a la calle, pero va a haber muchas cosas que ya nos acostumbramos a hacer desde casa. Algo para preguntar, salir de la zona de confort o ampliarla. Ese concepto de la zona de confort nos lo han hablado en muchos entornos, ¿verdad? La zona de confort es algo chévere, donde nos sentimos cómodos, donde nos sentimos agradables, pero la zona de confort en este momento, ¿cuál puede ser para ti o para cada uno de nosotros? Puede ser la incertidumbre, puede ser un pensamiento de miedo, ¿sí? Y puede que me quede en ese momento, en ese lugar confortable donde pues no pasa nada, sencillamente me lleno de angustia, de incertidumbre y no doy el paso siguiente. ¿Qué pasa cuando nos hacemos esa pregunta? Parece que salir de la zona de confort pues no es adecuado, es como pasarla mal, ¿no? Entonces nos hablan de ese concepto siempre y en ese hermoso lugar pues allí nada crece, no pasa nada. Y nos ha tocado salir de una manera tal vez obligada de la zona de confort para reinventar aquellas cosas que veníamos haciendo, para ser resilientes y para decir, bueno, hay incertidumbre, pero hay que seguir trabajando. Hay incertidumbre, pero hay que salir al mercado, hay que seguir comiendo, hay que seguir produciendo, hay que seguir viviendo. Porque si todos nos preguntamos en este momento cómo estamos, pues estamos bien, ¿verdad? Seguramente tendremos algunas cosas por mejorar, pero todos estamos en este momento bien. Contamos con un trabajo, ¿sí? Y salir de esa zona de confort es cómo nosotros nos vamos a preparar para lo que viene, ¿sí? Desde ya. Parece ser que algunos piensan en este momento que no hay que preparar nada. Ya tengo lo técnico, ya tengo el conocimiento, pero es un momento para prepararnos de otra manera. Y salir de ese confort a veces es, no sé si les ha pasado en estos días, que esos momentos de silencio llegan a todos nosotros. Llegan situaciones en las que parece que no hay nada, parece que no estamos haciendo nada, pero el silencio en la calle, el silencio en casa, esos momentos de silencio son los que más hay que aprovechar para leerse algo bien productivo, para que eso nos saque de esa zona de la que veníamos manejando, que era confortable, ¿no? Trabajar, producir, pero ahora estamos enfrentados a una situación que no teníamos todavía en mente en todo el sentido de la palabra. Cuando entremos en el periodo posterior, el contexto comercial y económico no habrán vuelto a su estado, no habrán vuelto al estado anterior a la crisis. Los ejecutivos que preparan a sus organizaciones para tener éxito en la nueva normalidad deben centrarse en lo que ha cambiado y en lo que sigue siendo básicamente lo mismo para sus clientes, empresas e industrias. Y esto es importante, cómo ese entorno va a haber cambiado. El distanciamiento, la disposición de las oficinas físicas, el contacto con el otro va a haber cambiado, nos va a dar unas ganas de abrazar y de tocar al otro, pero en este momento no nos estamos tocando físicamente, nos estamos tocando tal vez con nuestras emociones, con un pensamiento o una palabra positiva hacia el otro. Entonces ese contexto puede que haya cambiado muchas cosas, otras cosas se mantendrán igual. El resultado será un entorno que, si bien es diferente del pasado, no es menos rico en posibilidades para quienes están preparados. Y es una pregunta que todos nos tenemos que hacer en este momento. Y la pregunta es, ¿cómo nos estamos preparando? ¿Sí? Nos estamos preparando desde el confort,
porque sé que cuento con un trabajo, pero cómo ese trabajo me está exigiendo otras cosas que antes no estaban, ¿verdad? Una de las competencias del siglo XXI, las competencias pues, de las que yo he venido trabajando con muchos grupos, es la competencia creativa. Y es cómo la persona se reinventa en su entorno personal, ¿sí? Para no esperar a que le digan cómo hacerlo, sino que ya hay un liderazgo mucho más influyente allí, en donde las personas toman iniciativas mucho más profundas, toman iniciativas de cómo hacer las cosas en casa, ¿sí? Y cómo se preparan, porque el mundo va a ser distinto de muchas maneras cuando todo esto pase. Y a mí me gustan mucho las preguntas y me parece importante siempre estar preguntando, porque una pregunta, digamos, que puede de alguna manera disparar algo en mí que no estaba antes. ¿Cómo lucirá la nueva normalidad para los líderes? ¿Cómo cree usted que lucirá esa nueva normalidad? ¿Qué tendremos igual? Hay personas que dicen, no, esto no va a cambiar, va a ser peor. Pero puede que ese pensamiento no nos dé las posibilidades de ver que esto puede ser de alguna manera provechoso para nosotros. Pero pregúntate tú, ¿cómo lucirá para ti esa nueva normalidad? Una nueva normalidad es ¿qué? Pues algo que no va a ser igual a lo que estábamos viviendo antes de la cuarentena. Hace muchos días no nos vemos. Seguramente lo primero que hagamos es, te extrañé, me hiciste falta. Las reuniones laborales están siendo en este momento marcadas por preguntar cómo estás hoy. Sí, ya algunos líderes no están llegando directamente a hacer la pregunta cómo nos ha ido hoy, sino cómo estás hoy, cómo está tu familia, cómo te sientes, porque eso hace que de alguna manera podamos hacer una catarsis con las personas y poder no resolverle el problema ni resolver mi problema, pero sí esa nueva normalidad va a tener un matiz mucho más humano para todos nosotros y sobre todo para compañías que trabajan el ser humano, seguramente va a tener ese matiz. 5 pilares para liderar después de la crisis. Pues esa es una propuesta que es muy importante. Cómo nos autogestionamos, cómo somos responsables de quién, de nosotros mismos, de nuestra responsabilidad en un entorno personal, en un entorno familiar, un entorno laboral, pero también en un entorno social. ¿Cuál es mi compromiso? No voy a entrar a profundizar en ellas, esa es otra conferencia. La comunicación que nosotros solemos tener y que debemos tener para llegar a un estado de confianza. Seguramente muchos han experimentado, yo no sé si aquí están escuchando personas que tienden a controlarlo todo y que ese control hace que usted calificara la productividad de su gente por la hora de puesto, de sentado en el puesto de su colaborador, pero esto no se está pudiendo ver ahora. Claudia lo decía ahora y eso se está midiendo en productividad, es decir, en resultado. Y la tendencia y cómo se va a ver el mundo cuando todo esto pase es que vamos a ser mucho más confiables, vamos a tener que desarrollar muchos más aspectos de confianza y todo lo que ven ahí para que ese mundo se vea de una manera mucho más dirigido a que la productividad sea no las horas de trabajo, sino el resultado de esa labor. Entonces, cosas importantes, nos tenemos que poner en la piel de la gente. Y para eso hay que ser empáticos. Otra de las competencias muy tocadas en todo este proceso de transformación del siglo XXI es cómo me pongo en el lugar del otro. Y lo primero que tengo que hacer para ponerme en el lugar del otro es preguntarle cómo está, ¿sí? Y eso de ponerse en la piel del otro va a ser muy importante. Esta es una compañía que tiene en muchos sentidos esa competencia. Cómo nos ponemos en el lugar del otro, y para eso hay que trabajar, ¿no? Para eso hay que entender un poco el sentimiento del otro, no ser el sentimiento del otro porque yo no soy el otro, yo no lo voy a resolver el problema, pero sí cómo yo comienzo a comprender la situación del otro. La situación del otro no es igual a la mía, la situación de una persona soltera en cuarentena que vive sola no es igual a la situación de una mamá que tiene 2 chiquitos y que tiene un teletrabajo, no solo ella, su esposo y además las tareas de los hijos. Ser sensible y empático son competencias llamadas a despertar en nosotros en este momento de crisis. Todos o la gran mayoría de nosotros estamos siendo sensibles a este momento, a esta etapa de vida. Creo que a todos nos ha pasado en este tiempo que somos sensibles a lo que está pasando en el mundo, a lo que se está moviendo, a lo que pasa en Europa, a lo que pasa en Estados Unidos en este momento con la pandemia. Nos hace sensibles, pero
Importante que seamos muy sensibles también a lo que pasa inmediatamente en nuestros entornos inmediatos. No podemos cambiar el momento, pero sí podemos tener unas relaciones mucho más empáticas con las personas. Recordar algo que es muy importante, que la línea entre la oportunidad y el oportunismo es siempre muy delgada. Entonces, hemos visto muchísimo sobre esto. Oportunismo. Las personas tienden a ser oportunistas en una situación crítica para otros. Pero otros están viendo esto como, oiga, qué buena oportunidad de lo que quieras traer aquí, de la cantidad de cosas que tú puedas decir en este momento. Esto está siendo una gran oportunidad para mi vida, para crecer, comunicar, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, confianza, para cerrar esta diapositiva, confianza es lo que se viene para nosotros. ¿Cómo estamos confiando en ese entorno que es inmediato? En el entorno casa, personal, familiar, laboral, pero también social. Y es paradójico, ¿no? Cuando nos dicen aislamiento social, y eso hace que nos distanciemos del otro, pero no nos estamos distanciando, y creo que nos ha pasado a muchos. El distanciamiento emocional no ha sido lo que nos ha tocado en este momento. Ha habido otra clase de acercamientos con las personas que antes no teníamos. ¿Y por qué no los teníamos? Porque pues vivíamos en el día a día, corriendo, haciendo, y a veces preguntarle cómo estaba el otro, pues no me importaba, sino me importaba más preguntarle cómo era o el resultado de lo que le estaba pidiendo. Mantengo buenas relaciones basadas en la confianza y el respeto. ¿Qué es la confianza? Es la esperanza firme que una persona tiene en algo, que en algo suceda, sea o funcione de una forma determinada, o en que otra persona actúe como se desea. Pero antes de hablar de confianza, pues es importante que todo ese proceso de autogestión que nosotros necesitamos generar, y esas responsabilidades, cómo está nuestra autoestima, cómo está nuestra aceptación, cómo valoramos, por ejemplo, nosotros en ese tema de autoconfianza, quiénes hemos sido en este tiempo de vida, en este mes y medio, cómo nos hemos rediseñado, cómo hemos reinventado la manera de hacer las cosas. Y también es importante que esa autoconfianza, ese espaldarazo que nos demos a nosotros de reconocimiento, la valentía que hemos tenido, cómo hemos sido resilientes. Colombia es un país resiliente por naturaleza, y creo que podemos tener, digamos, marcar la diferencia en el mundo con esa resiliencia, porque somos personas que somos capaces de adaptarnos fácilmente a condiciones, digamos, adversas a las que estamos acostumbrados. ¿Qué crea y qué destruye la confianza? Hablar claro, transparente y con la verdad. Eso crea confianza. Ser abierto y auténtico crea confianza. Escuchar crea confianza. Aceptar los errores y disculparse. En este tiempo, ¿cuántos de nosotros no habremos cometido errores? ¿O cuántos de nuestros coequiperos no lo habrán cometido? Mostrar lealtad, mejorar continuamente, ser aprendiz. En este tiempo de confianza sí que somos aprendices todos, sobre todo los que somos de una generación distinta a la generación nueva, que maneja muy bien todo el tema de la tecnología. Pues todo lo manejamos, pero seguramente tendrán muchas más herramientas. Qué bueno preguntar, qué bueno ser aprendiz, porque eso genera muchísima confianza con quienes estamos interactuando. Mantener los compromisos, y ahora mismo sí que mantener un compromiso y ser tu palabra sí que genera confianza en este tiempo. ¿Qué destruye la confianza? Mentir por acción o por omisión, ¿sí? No hacer lo que se promete, ser tu palabra, no ser mi palabra, buscar culpables y no asumir las responsabilidades, resistencia al conflicto y también la mediocridad. En este momento, la persona que diga, no, es que yo no manejo la tecnología, pues por Dios, ¿cómo no podemos? Eso sería un pensamiento mediocre. Todos estamos llamados a desarrollar esas habilidades de aprender más de lo que sabemos, de aprender a crear reuniones, de aprender una cantidad de cosas que antes no sabíamos. Antes nos mandaban el link de la reunión y uno se conectaba. Ahora tenemos que tomar esas iniciativas, esa clase de iniciativas que antes no se tomaban. Y un mensaje aquí: los líderes exitosos tienen la piel curtida y son sobrevivientes por naturaleza. Están acostumbrados a enfrentar y superar desafíos constantemente.
¿Y por qué traigo esto? Porque todos los líderes hemos sido sobrevivientes por naturaleza y sobre todo en nuestro país, todos los que hemos llegado a lograr objetivos, metas profesionales, personales, familiares, estamos acostumbrados a enfrentar desafíos. Este desafío no es un desafío como los demás, pero te invito a que cada uno piense cómo ha sorteado los desafíos que le ha puesto la vida hace un tiempo anteriormente. Y agarrémonos de ahí. ¿Qué fue lo que hicimos para sortear esas crisis que vivíamos antes? Como les digo, esta crisis no es igual, pero tiene un matiz de crisis, tiene un matiz de transformación, tiene un matiz de cambio. Entonces, ¿cómo nos hemos adaptado en tiempos anteriores a estas situaciones de desafíos, a estas situaciones de crisis? Y seguramente van a encontrar significado y van a encontrar seguramente esa respuesta que estás buscando en este momento, que parece que no hay ninguna. Para muchos no hay una respuesta. Si hay trabajo, hay una casa, hay un hogar, pero no hay la respuesta a este momento para la vacuna. Entonces, esa respuesta no está, pero lo que sí está es el momento presente. Lo que sí está es que estamos aquí ahora nosotros hablando de algo que nos puede tocar a todos nosotros. Quisiera, Daniel, si hay una respuesta a la pregunta que hicimos inicialmente voy a devolverme un poquito acá, sobre cuál es la emoción descrita en una palabra. Ok, bueno, tenemos varias respuestas, entre ellas encontramos entonces incertidumbre, cambio, transformación. Bueno, incertidumbre se repite varias veces, de hecho. Varias veces es más o menos ¿cuánto? Unas 4 o 5 veces entre las respuestas que tenemos. Encontramos solidaridad, reinventarse, transformación, reconstrucción, contagio, preocupación, crecimiento, paciencia, adaptación, persistencia, adaptabilidad, esperanza y aprendizaje. Sí, si tú hicieras un barrido de todo lo que lees ahí, ¿cuál palabra pondrías en primer lugar, seguida de otras 3, más o menos? Ok, incertidumbre, miedo, cambio y transformación. Ok, incertidumbre, miedo, cambio, transformación. Entonces, si vemos, miren lo que estamos hablando. La incertidumbre es una palabra que está en nosotros permanentemente, ¿sí? En este tiempo. El miedo también, pero si ustedes se dan cuenta, la transformación y el cambio, pues están ahí también, ¿sí? Seguramente tendremos momentos en los cuales la incertidumbre se colará en nosotros, especialmente cuando vemos noticias, cuando vemos cosas que nos pueden estar, digamos, afectando, pero hay momentos en que sí tenemos que ver y estamos casi que en la obligación de ver este momento como un momento de transformación, de cambio, de reinvención, de paciencia, de crecimiento, de esperanza, de adaptación, de solidaridad. Entonces, y ahorita lo vamos a ver un poco más, si esa palabra incertidumbre es la palabra pues que está en todo tu momento de liderazgo, pues seguramente vas a tener algunas situaciones mucho más arraigadas a la preocupación, al miedo también, ¿no? Y ustedes se dan cuenta cómo el miedo en este momento, digamos que la disposición es que nos quedemos en casa, pero ni siquiera es porque nos obliguen a quedarnos en casa. Esto está siendo más por el miedo, esa emoción del miedo nos está de alguna manera protegiendo en este momento. No sé si habíamos identificado esa emoción, pero el miedo en este momento nos protege. Entonces nos dicen, puedes salir de 6 a 10 de la mañana a hacer ejercicio, pero hay personas que dicen, no, yo prefiero quedarme en casa y hacer mi ejercicio en casa, ¿sí? Cuando esto pase y cuando esto esté mejor, pues seguramente puedo o intentaré salir. Pero mucha gente, conozco muchas personas que dicen, no, yo prefiero no salir, ¿sí? Y tengo miedo y por eso no salgo. Entonces el miedo puede ser en este momento un aliado para nosotros. Nos puede estar de alguna manera protegiendo de algo que puede ser mucho más letal para el mundo. Unas invitaciones, nos quedan 15 minutos. Una aceptación, una adaptación y una comunicación. ¿Y por qué esas 3 cosas? Porque digamos que lo que viene para nosotros, cómo nos estamos preparando para lo que viene es
es desde la aceptación, desde la adaptación y desde la comunicación. Este personaje que nos dice El hombre en búsqueda de sentido, Víctor Frank, nos habla de cómo yo elijo una actitud personal ante las circunstancias. Y elegir significa no sentirme obligado a. Entonces, cuando yo hablo de elegir, hablo de no me toca quedarme en casa, no me toca hacerlo, y yo acepto que esto está pasando. Este fue un hombre que sobrevivió a los campos de concentración, y creo que muchos lo hemos leído, y habla del 1% de personas que fueron de alguna manera resilientes, y ese 99%, conocemos las historias de ese 99%, pero el 1% marcó la diferencia, trayéndonos un mensaje de actitud personal ante cualquier conjunto de circunstancias dadas por la vida. También conocemos a este personaje que es un inspirador de liderazgo, ¿sí? No importa cuán estrecho sea el camino, cuán cargada de castigo la sentencia, yo soy el amo de mi destino y soy el capitán de mi alma. Estuvo en cautiverio 27 años, en una celda de 4x4, pero eso no impidió, como decíamos hace un rato, que ese cortarle la libertad pues tuviera una incidencia en él. Liberó a su país a los 70 años, ¿sí? Fue el líder de su país, los liberó de la esclavitud, y esto hace que marque la diferencia y que nos enseñe cómo ser resilientes y cómo nosotros podemos adaptarnos a este momento de una manera diferente. Vivimos otras épocas. Yo le pregunto a muchas personas qué hubiese pasado si esta situación la hubiéramos vivido en los años 70 o en los 80, digamos 70, donde no había comunicaciones, donde no había la manera como tenemos de comunicarnos directamente. Seguramente tenemos muchas cosas en este momento a favor, tenemos tecnología, tenemos maneras de ser creativos, de reinventarnos, tenemos maneras de innovar lo que ya está hecho. Entonces, quedarnos en el confort, quedarnos en esa zona donde todo parecía tranquilo, pues en este momento no está siendo así, y esa intranquilidad o esa incertidumbre puede hacer que eso revierta en oportunidades también de hacer las cosas de una manera distinta. Una persona que nos habla de liderazgo dice que en esencia el liderazgo consiste en aprender a construir el futuro. El liderazgo existe cuando la gente deja de ser víctima de las circunstancias y comienza a participar en su creación. ¿Y eso qué significa? Que cuando nosotros somos capaces de construir el futuro no se construye cuando llega, el futuro se construye ahora mismo. Por eso es tan importante que todo lo que podamos desarrollar en este momento nosotros en nuestro liderazgo no sea solo lo que sabemos de manera técnica, que haya cosas, talentos que podamos desarrollar en esos momentos en que no sé qué hacer con mi día a día. Es cómo yo desarrollo un talento para la pintura, para la cocina. A muchos nos ha tocado meternos a la cocina a preparar un alimento y volver a lo básico, ¿no? Entonces, ¿a quién no le ha tocado colaborar en este momento en los quehaceres de la casa, verdad? Él dice que si nos quedamos siendo las víctimas de lo que está pasando, de la circunstancia, pues digamos que ese es el primer paso para adaptarnos al cambio. ¿Sí? Quedarnos en el víctima es el primer paso para adaptarnos al cambio. Pero yo encuentro muchas personas que ya en este momento pasaron de la aceptación a la adaptación y se están adaptando de una manera mucho más propositiva a este momento. Los que no se estén adaptando en este momento a ese liderazgo responsable es porque no tienen las herramientas adecuadas. Las herramientas no son solo el conocimiento, las herramientas tienen que ver con lo que yo soy, lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo digo, cómo me comunico, qué estoy sintiendo, cómo también se encuentra mi cuerpo hoy, ¿verdad? Porque de alguna manera necesitamos comenzar a visualizar el futuro. El futuro es un futuro nuevo para todos, es un futuro diferente, pero necesitamos prepararnos para eso. No nos podemos quedar en el confort de ser las víctimas de lo que está pasando. La aceptación, alimentar el autoconocimiento y desarrollar nuevos talentos y habilidades. Eso era lo que acaba de decir. Adecuar las expectativas al momento presente. Y eso de adecuar las expectativas tiene un significado tremendo. ¿Quiénes tienen sueños en este momento en su vida? Todos tenemos sueños, todos tenemos metas que cumplir.
pero si era, por ejemplo, una meta de viaje, una meta de una especialización presencial en este momento, pues déjala ahí, ¿sí? Ese sueño, esa pasión, no dejes que se duerma, no dejes que se apague. Lo que sí tienes que adaptar este momento, tus expectativas, es a lo que está pasando. Todos tenemos pensado que se va a acabar la cuarentena el 11, pero la pregunta es, ¿y si no se acaba el 11 y esa expectativa no se cumple para ti? ¿Qué va a hacer? Que eso te va a poner en un lugar de no aceptación y de sufrimiento. Entonces, es importante que seamos conscientes de cuáles son las expectativas del momento. Mi expectativa sobre el día de hoy, desde que me levanto hasta que me acuesto, ¿sí? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Cómo voy a colaborar en casa? Si soy hombre, por ejemplo. A veces dejamos todo el trabajo, además del trabajo, de su trabajo personal a las mujeres, les dejamos la carga completa. También ponernos en ese lugar es muy importante. Hoy los hombres hacemos mucho también por la casa. Entonces, ¿cómo adecuamos esas expectativas al presente? Y concentrarnos en aspectos positivos. Yo necesito concentrarme en aspectos positivos de esta situación, así sea una situación de incertidumbre e incómoda para mí. Eso puede reducir la carga emocional que cada uno está sintiendo en este momento o que ya de pronto ha venido pasando porque nos hemos ido adaptando. Pero cómo nosotros nos concentramos en aspectos positivos. Yo les digo algo, si tú tendías a ser una persona negativa antes de pandemia, ahora con pandemia imagínate qué puede estar pasando contigo, si es que esta es tu tendencia. Entonces aquí no tenemos más que una obligación, es una capacidad de elegir nuestros pensamientos también. Nuestros pensamientos tienen que tender a ser pensamientos positivos. Agradecer también, importante que seamos capaces de agradecer este momento. Y te quiero preguntar, ¿por qué quieres agradecer ahora? ¿Qué quieres agradecer de este momento? Solo con el hecho de levantarnos ya estamos agradecidos por la vida. El hecho de contar con el trabajo. ¿Cuántas personas en este momento no cuentan con trabajo? El tener alimento, el trabajar, el despertar en la mañana, el tener salud, el estar vivos, el tener familia, amigos, mascotas, si es que las tienes, el contar con un hogar en el que puedo comer, dormir y relajarme, tener un nuevo día para aprender y ganarme el pan de cada día, ¿sí? Todo esto, en el ánimo de aceptar, es importante que nosotros tengamos esa capacidad de agradecer todo lo que la vida nos da en un día. Si estamos en el lado de ser víctimas de lo que está pasando, pues eso de agradecer va a ser normal para nosotros. Las narrativas, cómo cambiamos los diálogos de lo cual estamos hablando en este momento. Sí, hay cosas importantes que tenemos que hablar en el día a día, pero si las narrativas son hablar de la pandemia todo el día, hablar de la crisis, hablar del contagio, hablar del miedo, pues esos diálogos, pues sí, son necesarios. Noticias son necesarias el día a día, pero si eso marca nuestro día completamente desde que nos levantamos, pues eso va a marcar unos diálogos y una narrativa que no va a aportar al momento. Puedes estarte adaptando, como lo veníamos diciendo, de una manera proactiva o reactiva, ¿sí? ¿Cómo adaptarás esa dinámica si estás desde lo reactivo? Mira todo lo que puede ser tu lenguaje reactivo. Esto no va a pasar nunca. Esta situación me vuelve loco. No lo podremos superar. Tengo que quedarme en casa como una obligación. No cuento con los recursos necesarios para trabajar en casa. Será imposible trabajar en casa. No puedo. Esto me supera. Tengo miedo e incertidumbre de lo que pasará. Las cosas serán peor después de la crisis. Ese puede ser tu lenguaje reactivo permanentemente. Y es importante que este sea un momento para que tú también te evalúes y que puedas evaluar ese lenguaje que estás usando o ese comportamiento que estás usando en este momento de vida. El otro lenguaje proactivo. Esta es una oportunidad. Crearé alternativas para trabajar en casa. Puedo optar por un enfoque distinto. Reconozco mis emociones y sentimientos. Elegiré una respuesta adecuada. La tierra respira, los animales salen. Esto va a pasar. Elijo lo mejor de este aislamiento. Puedo elaborar una idea creativa, innovadora y efectiva. Este aislamiento me permite encontrar y fortalecer mis lazos familiares y pase lo que pase. Así como el resiliente, ¿no? El resiliente dice, no importa. Si tenemos que apagar y volver a encender, pues lo hacemos. Pero lo hacemos juntos.
estábamos acostumbrados al pensamiento automático, vivíamos en modo automático, salíamos de casa muy temprano, llegábamos muy tarde en la noche, nuestro día se consumía en el trabajo muchas veces. Estoy exagerando, no sé si eso les pasa a ustedes en la vida real o les pasaba. La rutina es el hábito de renunciar a pensar. Díganme ustedes si una rutina o una actividad rutinaria nos puede cohibir el pensamiento creativo. ¿Sí? La misma manera como hago las cosas termina en resultados iguales. Esos resultados no van a ser productivos desde la rutina, no van a tener una productividad adecuada para ti en lo que viene. Vivías en automático, ¿sí? Parecía que nos dieran cuerda en el día. Se te ha aprendido el automático en este tiempo de pandemia, desde las conversaciones, desde los diálogos de víctima. ¿Qué ha pasado en este tiempo de vida para ti? Es muy importante que actives tu cerebro creativo. Se habla que el cerebro derecho de los seres humanos es el cerebro creativo. Tendemos a ser muy racionales, a ser inflexibles muchas veces en nuestras maneras de pensar y de hacer las cosas, de comportarnos, pero este momento es un momento muy flexible, en donde los horarios de trabajo deben ser horarios flexibles para ti. He escuchado personas no solo en la compañía aseguradora solidaria, en otras compañías donde la gente dice, se me ha aumentado el ritmo de trabajo, pero ten mucho cuidado porque ese puede ser un piloto automático. El tiempo de trabajo debe ser el adecuado porque la vida te lo va a cobrar, tu cuerpo te lo va a cobrar en el futuro. Entonces ten mucho cuidado ahí con eso. ¿Cómo nos estamos adaptando al cambio? Eso ya de alguna manera lo referí hace un poco. ¿Cuál es nuestra respuesta? Puede ser una respuesta de víctima. Al inicio todos fuimos víctimas de algo que era desconocido, pero estamos siendo receptores de una información, de toda la información que recibimos de nuestra compañía, de nuestros coequiperos, de nuestra líder. ¿Cómo estamos interpretando esa realidad en este momento? ¿Y cómo vamos a interpretar esa nueva realidad a partir de lo que pasó, de lo que ya está pasando? Se nos van a crear nuevos paradigmas, nuevas formas de ver la vida. ¿Cómo vamos a influir ese nuevo mundo, esa nueva realidad a la que nos vamos a ver enfrentados y nos estamos viendo enfrentados en este momento? ¿Cómo vamos a co-crear situaciones o equipos de trabajo que sean equipos realmente enfocados a un objetivo común, equipos que sean resilientes, equipos que estén cohesionados? Necesitamos ser co-creadores de esa clase de equipos para que el futuro sea un futuro donde así no nos veamos físicamente, podamos tener equipos que funcionen, así el líder no esté, esa palabra liderazgo no esté aparentemente visible, porque necesitamos responder a, ¿listo? La palabra responsabilidad es como la respuesta al cambio de una persona está siendo de alguna manera efectiva. Responder a significa yo tengo las habilidades para responder, por eso soy responsable. Entonces, ¿en qué punto de estos pasos de la respuesta al cambio tú te encuentras? La zona de preocupación, Stephen Covey nos habla para reforzar un poco el tema de ser responsables de nosotros mismos, es que habla de una zona de influencia y una zona de preocupación. En esa zona de influencia yo creo e influyo en mi realidad. Entonces, ¿cómo estás influyendo en esa realidad? Y desde la víctima, las cosas no dependen de mí. Entonces, ¿qué no depende de nosotros en este momento? Entonces, ¿qué no depende de nosotros? Yo me atreví a hacer un ejercicio sobre la preocupación y si ven todo lo que nos puede preocupar en este momento y cómo lo que está dentro del círculo es en lo que yo puedo influir, cómo yo puedo influir en todo lo que ven ahí y en muchas otras cosas que usted pueda tener a la mano en este momento. ¿Qué tengo a la mano de donde yo puedo influir? Pero que está fuera de mí. Entonces, ¿qué puede hacer eso conmigo? Que si yo alimento mi círculo de influencia, ve las flechitas hacia afuera, el círculo de preocupación, la incertidumbre y esas conversaciones o esas emociones no van a desaparecer del todo, pero lo que sí voy a tener es una mentalidad mucho más proactiva y lo que voy a hacer es alimentar mis emociones de una manera positiva. Si antes de la pandemia había una tendencia, ustedes ven en el entorno, que había una tendencia a la depresión, a los estados de ánimo bajos, pues ahora esto puede estar siendo, todavía ni siquiera se ha visto, pero puede estar siendo mucho más consecuente porque estamos de alguna manera ocupados más en el círculo de preocupación que el de influencia. Ese círculo de preocupación no va a cambiar.
Lo que sí va a cambiar es cómo yo influyo en lo que puedo controlar, en lo que está en mis manos. ¿Listo? ¿Cómo comunicar? ¿Cómo eres consciente de tus emociones de manera adecuada y constructiva en este momento? Las emociones básicas, ¿sí? La idea es que esas emociones básicas, en este momento, de pronto hubo una etapa de ira, de tristeza, de sorpresa, de miedo, y bajo, digamos, la alegría de pronto ha estado por ahí apareciéndose por ratos, y de pronto esas emociones ya se han venido transformando, ya la sorpresa nos pasó, ya entendemos el momento presente, el miedo sigue, de pronto la ira para muchos es, pero ¿por qué nos pasa esto en un momento donde estaba creciendo como persona, como profesional? Y nos llega una sensación de ira y también nos llega una sensación de tristeza por todo lo que está pasando. Pero la idea, y los invito a que tengamos emociones positivas en un día, o sea, ojalá sean 20 horas de emociones positivas en un día. Se ha probado científicamente que con pandemia o sin pandemia eso reduce el riesgo emocional en nosotros. Nosotros necesitamos en este momento, es una exigencia, reducir el riesgo emocional y que esas emociones negativas en un día, que no desaparecen del todo, se presenten de una manera menos significativa para todos. Decir cómo me siento es muy importante, que tú transmitas, manifestar abierta y sinceramente cómo te sientes en este momento, porque todos nos podemos sentir de una manera, unos somos más fuertes, otros somos más vulnerables, más emocionales, ¿verdad? Y de pronto esa persona fuerte no quiere decir que sea fuerte por naturaleza, sino que está viendo esto como la gran oportunidad y esa persona no sale de ahí, está determinada en que esto es una oportunidad de crecimiento y de avance. Otros pueden decir, no, desde la víctima yo me quedo ahí, pero es necesario que nosotros transmitamos esas emociones a las personas que tenemos cerca, que son nuestra familia, pero también nuestro entorno laboral. Ojalá tengamos esos vínculos laborales también, que no sea solo para pedir trabajo, sea también para pedir o para escucharse desde otro lado. Decir lo que pienso, comunicar completamente claro. Esta palabra comunicación siempre ha estado en nosotros, pero ahorita sí que estamos receptivos a escuchar. Yo creo que hay más de 200 personas conectadas escuchando cosas que le están resonando en su corazón, en su cabeza, porque sí es importante en este momento de conflicto, de crisis o de incertidumbre, que seamos completamente sinceros. El trabajo en casa nos está costando y nos costó de alguna manera una adaptación, pero sí es importante expresar de manera sincera cuáles han sido, por ejemplo, las cosas fáciles que han pasado en ese entorno laboral casa y qué dificultades has tenido también para adaptarte. No sé, pueden ser logísticas, pero pueden ser emocionales, pueden ser... Y esa transmisión de lo que piensas es muy importante. También transmitir ideas. ¿Cómo transmitimos ideas que pueden ser ideas grandes, creativas, innovadoras para la forma de trabajar en este momento? Decir lo que quiero que suceda también. Eso sucede tal vez más en el entorno familiar, ¿sí? Un día, ¿cómo quieres que sea este día? Si es el día de descanso, pero ¿qué tal si el día de descanso tú lo rompes dedicándote a trabajar? Pues vas a irrumpir en eso que quieres que suceda en el entorno familiar. Conecta tu cerebro, conecta tu corazón y ahí va a haber luces de cómo planear un día. La gente pues nos están invitando mucho hoy día que hagamos un planeador y que tengamos orden en muchas cosas, que seamos disciplinados también, pero no sé si a todos les ha pasado que ustedes tienen disciplina, tienen unas metas que cumplir, pero en algún momento llega la flexibilidad, la flexibilización de su tiempo. También de esas oportunidades, porque en esos momentos de flexibilización, de descanso, de ocio, tal vez llegan las mejores ideas. Y los momentos de descanso son necesarios para todos nosotros en este momento. Invitaciones, estos son solo invitaciones a crear conversaciones poderosas, a crear un ambiente de trabajo en casa, a nutrirte bien. Eso nos lo están diciendo todos los días. Ustedes se dan cuenta que nuestro cuerpo en este momento es casi nuestra forma más vital de sobrevivir a todo esto. El ejercicio, la contemplación en casa, la meditación, los que no meditan, pues la respiración profunda. ¿Sí? Ser consciente de tu respiración, fortalecer tu capacidad pulmonar también. ¿Por qué no? Si estás acompañado de un masaje, un buen masaje no caería mal. Una buena lectura. Recuerda que en la zona de preocupación están los medios de comunicación. Ojalá las noticias, esa es una invitación que yo he optado y me ha ido muy bien, es que las noticias yo no las vea, sino las lea. Hay una mejor fuente, hay mejor fuente de información
para poder también tener las noticias de primera mano. El descanso importante, vivir en el presente, estar viviendo el presente. El pasado pues ya fue. Ay, tan rico cuando podíamos compartir, y qué nostalgia que no podamos vernos en el futuro, pero estamos viviendo un presente, todos vivimos un presente diferente. La cocina es otra de las cosas que también nos puede, digamos, activar esa energía vital, así no sepamos cocinar, pero un tutorial en cocina de cosas que de pronto usted está aprendiendo a hacer, puede también tener un máster en cocina, ¿por qué no? Cuidar una planta, eso, si tienes plantas en casa, ver cómo crecen, observarlas, bueno, digamos que puede tornarse un poco loco hablar con ellas, pero bueno, si eso está bien para ti, sería muy bueno. Stephen Covey dice que para crear hábitos saludables en nuestros entornos, lo primero es el conocimiento. Nosotros ya sabemos qué está pasando, que la dinámica de la vida cambió, eso lo sabemos todos. Ya sabemos qué pasó, ya sabemos por qué pasó, y estamos en este momento entendiendo el para qué, ¿verdad? ¿Tienes un deseo de crear un hábito? Piensa en qué hábito quieres en este momento crear, ¿sí? Que todavía no has tomado la decisión de optar. ¿Cuáles son las capacidades? Y eso tiene que ver con el cómo. Casi todos en el conocimiento y el deseo lo tenemos claro, pero casi nadie, o sea, la mayoría de seres humanos nos quedamos en el cómo. ¿Cómo lo hago? ¿Sí? Y aquí es importante desarrollar las capacidades. No te obligues a hacer 1 hora de ejercicio cuando no tenías hábitos de ejercicio, por ejemplo. Oblígate a hacer 5 minutos al día, 10 minutos. Se ha probado científicamente que una persona con un ejercicio funcional, 10 minutos son suficientes al día. No tienes que dedicarte 1 hora ni 2 horas. La lectura es importante también, empezar por cosas pequeñas, no empieces por lo grande. ¿Sí? Dedícate a cosas que sean, digamos, alcanzables para ti. También en ese cómo, piensa cómo ha sido digamos, tus hábitos pasados, qué te gustaba hacer, cuáles eran tus talentos que dejaste dormidos y que de pronto pueden estar despertando en este momento de vida, porque esos talentos pueden alimentar en este momento un hábito que puede ser muy, muy importante y muy satisfactorio para ti, en el ánimo de reducir el impacto de este momento presente. Y un mensaje para cerrar: si con todo lo que tienes no eres feliz, con todo lo que te falta tampoco lo serás. ¿Y qué quiere decir este señor con este mensaje? Y es, cuando tenemos unas expectativas muy altas sobre lo que viene para nosotros, pues a veces podemos sufrir mucho. Y es invitarnos a aceptar lo que tenemos en este momento. Como lo decíamos anteriormente, aceptar no significa conformarnos, pero significa que podamos de alguna manera suplirnos de lo que tenemos en este momento, de las competencias, de las habilidades, de los pensamientos, de poder sonreír muchas veces al día, ¿verdad? Porque para muchos este momento ha sido volver a lo básico. Y si nosotros valoramos todo eso que tenemos en las manos en este momento, seguramente vamos a poder salir de esto con muchos más aires, para poder seguir adelante, poder reinventarnos y poder no renunciar, como decía el Doc al inicio, a esta oportunidad que nos da la vida de crecimiento. Yo personalmente lo veo como una etapa de crecimiento personal, y desde ahí quiero invitarlos a que toda esta conferencia que has escuchado hoy, todas estas palabras que has escuchado, 1 o 2 o 3 palabras que hayas escuchado que te hayan llamado la atención, las puedas poner en práctica. La única manera de crear hábitos es cuando yo lo que escucho lo pongo en práctica. Preguntas para cerrar. ¿Alguien quiere preguntar, complementar algo? 5 minuticos de preguntas. Ok, esperemos entonces a que nos empiecen a llegar las preguntas a nuestro chat. Listo. Tan pronto como vayan llegando, te las voy comunicando para poderlas trabajar en vivo. Listo, dale. Pues no sé si alguien quiera comentar algo mientras que llegan las preguntas. Ok, una de las preguntas que nos hacen aquí en el chat Sí, es, hablamos, a lo largo de la presentación hablamos de la resiliencia. Y digamos que fue una palabra que estuvo permanente a lo largo de la presentación. Y una de las personas de nuestro chat nos pregunta, ¿cómo haces para incentivar eso en tu equipo de trabajo? Porque han notado que quizás la energía y la motivación de su equipo de trabajo no está quizás en el punto más alto en este momento. ¿Cómo haces para activarle eso a otras personas a través de los medios que tenemos disponibles en este momento?
Ok, yo devolvería a esa persona una pregunta también y es ¿cómo estás siendo resiliente tú? ¿Sí? ¿Cómo soy resiliente o cómo yo transmito la resiliencia y cómo yo sé que sí se puede ser resiliente? Pues hay una palabra que es muy importante aquí, es con el ejemplo. ¿Sí? Yo no puedo esperar a que alguien sea como yo no soy. ¿Sí? Entonces aquí hablamos de cómo desde la autogestión yo primero reviso, porque es que veo a mi equipo bajo, pero pues yo también estoy bajo. Entonces la respuesta para ti es cómo estás siendo resiliente tú. No sé si eso te sirve. ¿Alguna otra pregunta? Ok, también nos hacen la consulta de cómo implementar quizás esos cambios, esos consejos de los que nos mencionabas. ¿Cuál sería la mejor forma de tomarlos? ¿Cuál sería digamos, el camino más acertado para hacerlo? Bueno, ustedes saben que este tiempo es corto, yo hablo acá muy rápido, ¿verdad? Pero pues cada tema tiene una profundización. Eh, ¿Cómo implementar estos pasos? Pues yo lo que siempre recomiendo a los equipos de trabajo es que todos estamos en este momento pues con la incertidumbre, pero también estamos cumpliendo con unas funciones laborales que nos exigen otras cosas, ¿no? Hay gente que dice, yo no tengo tiempo para incertidumbre, yo estoy trabajando todo el día, ¿sí? Pero hay personas que piensan diferente, ¿verdad? Entonces puede que tú tengas una orientación al resultado y eso está claro porque el entorno nos lo exige, pero sí es importante que comiences a preguntar, ¿sí? O comiences, ¿cómo podemos empezar a hacerlo? Podemos comenzar haciéndole preguntas a la persona de cómo está hoy. Ya con esa pregunta ya tú estás dando un paso gigantesco para poder minimizar ese riesgo o ese impacto psicológico. ¿Cómo implementar? Pues hay unos métodos para implementar estas herramientas que tienen que ver con un proceso de entrenamiento también, ¿no? Hay personas que estaban listas para esto que ha llegado, ¿sí? Personas que venían trabajando en su paz interior, en su tranquilidad, pero cuando esas herramientas no están, seguramente necesitamos un refuerzo mucho más grande. Ok, muchas gracias. Hay otra pregunta que nos hacen desde el público y es implementar esto con, digamos que con las personas pequeñas, con los niños pequeños. ¿Cómo lo hacemos? Porque obviamente, digamos que obviamente todo esto lo llevamos también al entorno laboral, pero parte de esto quizás también lleve alguna aplicación con nuestros participantes más pequeños de la casa. ¿Cómo fundamentar en ellos esta serie de actividades también? Uy, tremenda pregunta porque pues yo tengo experiencia con niños y los niños aprenden cuando ven, ¿sí? Los niños no aprenden con el consejo, no sé, los que somos papás y mamás, los niños no aprenden con el consejo, tienes que estarte quieto, no, ellos no aprenden de esa manera, ellos aprenden viendo, ellos aprenden con el ejemplo. Muchos papás piensan hoy, he hablado con muchos papás y dicen, pues mira, me ha tocado sentarme con mi hijo y explicarle lo que está pasando, ¿sí? Explicarle por qué papito está en casa y por qué mamita está en casa. Los niños necesitan comprender en este momento, tal vez de una manera temprana. A los adolescentes les tocó madurar muy rápido, a los que tienen 20, 25 años también, pero a los niños también les tocó comprender esta coyuntura. Entonces, una mamá me decía, pero es que mi hijo no me deja en paz cuando estoy trabajando. Le digo, mira, ¿y tú qué haces? Me dice, pues yo lo regaño. No es el momento de regañarlo. Cuando haya un momento donde no estés trabajando y tengas un espacio para él, es necesario que te sientes con él y le expliques. Mira, mi amor, está pasando esto, no, cuando yo esté trabajando, mamita ahora está en casa. ¿Cómo te parece que mamita está en casa? Muy delicioso, ¿eh? Pero mamita tiene momentos de trabajo y el niño va a comprender. Los niños tienen la capacidad de comprensión casi que mayor que nosotros. Hay otra pregunta que nos hace Pedro Pablo y nos dice, ¿cuál es la mayor felicidad? ¿La alcanzada o la que se está por alcanzar? Uy, pregunta relevante. Pues el concepto de felicidad, Pedro Pablo, está diseñado para que nosotros lleguemos a lograr la felicidad, ¿no? La felicidad está vista como un fin, ¿verdad? Pero la felicidad no es un fin. No sé si a todos nos ha pasado pues que logramos algo y ya eso no es una felicidad, ya eso es un logro, ya se vuelve parte de ti, se vuelve parte de nosotros y ya si queremos el carro nuevo me hizo feliz por unos días, pero ya me adapté a él y ya es algo normal, ¿verdad? Entonces la felicidad no puede ser vista como un fin, la felicidad
tiene que ser vista como un medio. ¿Listo? La felicidad, para responder tu pregunta, se trata de momentos. Son momentos, realmente. La felicidad no es un fin. El momento feliz. ¿Qué momento te ha hecho feliz en tu vida? Agárrate de ahí. ¿Qué momentos has tenido en esta cuarentena para ser feliz, por ejemplo? Y la gente dirá, pero ¿cómo voy a ser feliz en un momento de crisis? Claro que puedo ser feliz. Claro que puedo sacar provecho de momentos felices, sonreír, verme con un amigo que hace tiempo no veía, cumplir años en cuarentena y que me hagan feliz a través de una llamada. Muchas gracias. Hay otra pregunta que nos hacen y es, ¿cómo puedes salir de un bache cuando lo que haces no alcanza para mejorar? ¿Cómo salir de un bache si lo que tienes no te alcanza para mejorar? Cuando lo que haces para salir de él no es suficiente para mejorar o para salir de ese bache. Pues es una pregunta muy profunda, pero lo que te puedo responder ahí es que tal vez lo que estés haciendo no sea lo adecuado para salir del bache. ¿Sí? Puede que tengas que revisar si lo que estás haciendo para salir de ahí no esté siendo lo adecuado. Puede que no hayas seguramente recogido los aprendizajes de ese bache. ¿Sí? Cuando uno se cae, cuando uno tiene un bache, como ella lo refiere o él lo refiere en la vida, si nosotros no somos capaces de reconstruir esos hechos y reconstruir ese bache o sacar provecho de esa situación, pues, y aprender y sacar los aprendizajes de esa situación, pues lo que venga va a ser más complejo. Entonces, puede que tengas que revisar qué estás haciendo y puede que lo que estés haciendo no te esté generando los resultados que esperas. Revisar lo que estás haciendo. No te puedo decir qué porque no sé cuál es la situación, pero sí puedes estar revisando qué estás haciendo y tal vez lo que estés haciendo no esté siendo adecuado. Ok, voy a unirte dos rapiditas para que podamos hacer el cierre por el tiempo. Creo que ya estamos sobre el momento. Entonces, una cortica y una un poquito más amplia. La corta, ¿qué libro sobre el tema podría recomendar? Y dos, ¿qué técnicas sugieres implementar frente a afrontar la presión, el estrés que se genera al no obtener el resultado? Y sabemos que obviamente estos resultados están en contra de nuestros ingresos. Wow. Bueno, lo primero es que si se dan cuenta la mayoría de preguntas están asociadas al cómo, y ahí es donde me devuelvo acá un poco a la diapositiva. El cómo es las capacidades. Yo muchas veces no cuento con algunas capacidades para crear hábitos. Entonces puede que haya, digamos, esa contingencia. Ahora, ¿cómo acepto el momento cuando eso está afectando mis ingresos? Claro, es un momento complejo, ¿verdad? Y allí tendríamos que ver cuál es la situación. Yo no te podría responder algo asertivo en este momento, no me atrevería, pero sí tendríamos que revisar cuál es la situación para poder de alguna manera guiarte, poder emocionalmente de pronto comprender el momento que estás pasando. Ahora, ¿qué libros, qué lecturas? Pues hay mucha lectura, hay muchos YouTubes, en YouTube hay muchas cosas que nos pueden, digamos, guiar. Por ejemplo, quieres aprender a respirar, hacer una respiración profunda, que te puede gastar 5 minutos de tu día. Sí, 5 minutos al día de una respiración profunda. Digamos que a través del privado seguramente puedo recomendar, ahorita pues como que en este momento de verdad no se me ocurre, pero sí podemos hacer muchas recomendaciones sobre hábitos saludables. Decirles, por favor, quédense en casa, hagan caso de todas las disposiciones que nuestro gobierno ha dado para cada uno de nosotros, mantengan la energía vital arriba y nos veremos en una nueva charla de Aseguradora Solidaria, en la cual esperamos contar con todos y cada uno de ustedes. Mil gracias y muy buena tarde. Gracias.